Aquí estamos, bendito sea el Señor, justamente, adorando al Señor, diciendo queremos estar en los brazos de papá. Y para estar en los brazos de papá nosotros necesitamos reconocernos como hijos, ¿sí? Y cuando nosotros queremos aprender de esa identidad, ¿qué significa esa identidad? Hijos, bendito sea el Dios y Creador nuestro que nos regaló el ejemplo sublime y máximo que fue el Hijo Jesús, el Hijo amado en quien Él estaba complacido. Y en Él nosotros tenemos todo lo que necesitamos saber para conocer qué es la identidad de un hijo y abrazar esa identidad de hijo o hija en los brazos de papá. Para hablar sobre eso está con nosotros el día de hoy nuestro querido pastor José Falconi. Te damos la más cordial bienvenida, mi amado. Muchas gracias, David. Una alegría estar aquí con todos nuestros hermanos y para compartir lo que el Señor pone en tu corazón. Chévere, qué lindo, mi querido pastor José. Comencemos un poco con esto, ¿no? Siempre que hablamos de adoración, siempre que hablamos de intercesión, necesitamos referirnos al Hijo, ¿sí? Y me gustaría que puedas guiarnos para que puedas caracterizar cómo es que el Hijo adora, intercede, ora y cómo esa oración es contestada por el Padre. Podríamos comenzar diciendo que el Hijo vino para revelarlo al Padre. Jesús, nuestro Señor, es la revelación del Dios invisible, la plenitud de la revelación del Dios invisible. Él es la imagen de su substancia, el resplandor de su gloria, es su palabra, es todo lo que Dios tiene que decir, está dicho en Jesucristo. Y todo lo que Dios es está expresado en la plenitud del Hijo. Y esto es muy importante entender. Y nosotros como casa de oración hemos tomado el oficio sacerdotal, sumo sacerdotal de nuestro Señor, como el modelo a seguir como hijos suyos. Entonces, en esa situación, lo primero que debemos preguntarnos, el Hijo estaba de acuerdo con el Padre en hacer su perfecta voluntad. ¿Por qué pedía a Jesús sabiendo que era el corazón del Padre? Y la única respuesta que puedo yo entender está insinuada en Génesis, pero está explicada por los apóstoles. Antes de la fundación del mundo, Dios el Padre nos predestinó. Antes de Génesis 1:1, Dios ya tuvo un proyecto, una determinación en donde soñó con nosotros y pensó que su Hijo sería la plenitud de todo lo que Él tendría que enviar para redimir al ser humano de su condición de pecado y restituirnos y llevarnos más allá de simplemente nuestra condición humana, caída, a la restauración de seamos, como dijo el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Esto afecta todo el libro, toda la Biblia. La primera institución que la Biblia plantea es el matrimonio. Cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, pues Dios sale con un hombre y una mujer. No sale con dos mujeres, no sale con dos varones, no sale con una fábrica de muñecos de barro, con un fuelle de aire divino que va insuflando vida. Por eso el matrimonio es la más cercana expresión original del carácter y de la naturaleza divina. En su seno hay un Padre, hay un Hijo, hay un Espíritu Santo desde la eternidad y hasta la eternidad, y jamás podrán dividirse. Entonces, cuando dijo hagamos al hombre, el matrimonio tiene ese genio de indisolubilidad, de unidad, de proyecto y de grandeza que Dios ha pensado para el ser humano. También aclara, porque todos nos han enseñado en teología sistemática y en todo lo que hemos podido estudiar, que el hombre cayó y que el pecado nos ha sumido en la más absoluta corruptibilidad, que podamos pensar. Pero lo que no podemos olvidar es que Dios nos diseñó antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. La corrupción, aún a pesar de las circunstancias que vivimos, puede ser vencida gracias a la victoria completa de Jesucristo en la cruz
y el envío de su Espíritu Santo para continuar y completar la obra que Jesús estableció. Amén. Es importante notar que esa obra incluye la venida del Espíritu Santo, porque Él es el que nos posibilita, nos capacita, nos empodera para que nosotros cumplamos el propósito que existió desde antes de la fundación del mundo, que viviéramos santos y sin mancha. Como lo fue Jesús, como bien dijiste al inicio, Él es el paradigma de una casa de adoración. Él es el paradigma de una casa de adoración. Siempre tengo esto en mente, de ver a Jesús parado frente al templo y los ladrillos y todas las columnas, ¿cierto? Y Jesús diciendo, esto no puede quedar de pie. La casa de adoración soy yo, la casa de adoración es mi cuerpo. Y esa casa de adoración, que es la imagen de Dios, el cuerpo de Jesús, la imagen de Dios en la creación, como nos dices, fue expresada en su imagen en varón y hembra, en Isha, dice el capítulo 2 de Génesis. Estos dos están diseñados de tal manera que puedan revelar el carácter divino a través de la unidad, a través de la unión, ¿cierto? Entonces, en la unidad nosotros nos acercamos al corazón del Padre. Luego entonces, esta figura que es la unión de la pareja, ¿sí? Esta figura que es la unión de la pareja nos invita a pensar y a soñar en la unidad también del pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios pueda ser uno. Al parecer eso estaba en el corazón del Padre, y una de las oraciones del Hijo justamente va guiada para que el pueblo sea uno. Sí. ¿Por qué esa condición de unidad del pueblo es necesaria? Primero porque Dios es uno. Deuteronomio lo dice en dos pasajes muy contundentes, que Israel debe recordar que Jehová uno es. Amén. Es indivisible. Y es lo primero que dice, ¿no? Sí. En la Shema. Y un estudio socioantropológico y lingüístico nos aproximaría a una percepción de la cultura hebrea desde tiempos inmemoriales, donde 1 más 1 es fuerte si es que sigue siendo 1, no 2. Y si es que 1 más 1 más 10 más 100 siguen siendo 1. ¿Sí? Nosotros, por el aspecto matemático y todo lo que de ahí desprende, tenemos otras conclusiones. Pero dice que en Efesios mismo, dice que de ambos pueblos, judíos y gentiles, donde había una situación irreconciliable, el uno pueblo elegido por Dios, el otro un pueblo desamparado que Dios había dejado postergado hasta la venida del Mesías. De los dos hizo un solo y nuevo hombre. No dice un solo y nuevo pueblo solamente, dice un solo y nuevo hombre. E introduce el Nuevo Testamento el concepto de cuerpo. Y hace la paz entre nosotros como pueblos diferentes mediante la cruz. Está ahí lo que nos estás diciendo, y la lógica esta que según la matemática de Dios, donde un pueblo más otro pueblo sale uno. Hacen un pueblo. Pero este pueblo ya no es un montón de huesos, porque el concepto de la religiosidad popular que hoy enfrentamos en todas las filas, no solo protestantes, sino en todas las filas que reclaman ser cristianos, la iglesia se lo ve más y más como una bolsa de huesos. Somos uno porque estamos juntos. Y por ese efecto el templo es el lugar de la convocatoria, de la unión, o los eventos, ¿no? Los conciertos y todo eso. Pero ser cuerpo significa una sujeción a una cabeza. En el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, el término iglesia, por lo cual deberíamos orar, porque Jesús oró por su iglesia, ¿sí? Para que seamos perfectos en unidad, para que el mundo crea. Porque Dios no puede tener varias distorsiones caricaturescas como presenta hoy la religión cristiana en todas sus facetas. Es una vergüenza, es un deshonor que hacemos a Dios poniéndonos nuevos nombres y reclamando cada uno ser más santo que otro. Eso está muy lejos de Dios. Más legítimo y más verdadero que otro, y construyendo esa legitimidad y verdad sobre la descalificación del otro. Y ahí estamos sumamente divididos. Así es. Y es triste lo que dices, esto trae deshonor, ¿sí? Vergüenza y deshonor
al propósito por el cual Jesús hizo esa oración intercesora de que podamos ser uno. Solo un pequeño paréntesis, porque vas diciendo y tantas cosas tan bonitas. Se me ocurre, ya que hablamos acerca del matrimonio, que también es la misma matemática, ¿no? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y ya no serán dos, sino que nuevamente, para que sean fuertes, tienen que convertirse en uno. Entonces hay un propósito de unidad en un Dios uno. Hay un propósito de unidad irrevocable, pues, que no negociable, y la iglesia tiene que reconocer eso, ¿no? Sí, lamentablemente nosotros nos sustraemos, y muchas veces nosotros los mismos pastores, del hecho de que la senioridad del origen sobre lo que viene después en el curso prevalece, a pesar de que ya no esté presente 5 siglos después. Dicho de otra manera, en toda la Escritura, los que tienen y ostentan la autoridad son los que están en el principio. ¿Sí? Por eso para nosotros Israel es el primer depositario de la revelación divina, y por ende es un pueblo que para ese efecto fue escogido. Hoy la iglesia, a diferencia de llevar la Escritura, está encargada de presentar a Jesucristo, porque nosotros corremos el riesgo de confundir lo importante de lo fundamental. Lo importante para nosotros como cristianos es las Sagradas Escrituras, pero lo fundamental, quien gobierna la iglesia no es las Sagradas Escrituras, es Jesucristo, porque está vivo, está resucitado, su Espíritu ha sido enviado, y nuestra autoridad delegada como elementos visibles y temporales en el transcurso de la historia solo puede ser correctamente encaminada en la medida que honramos la palabra que fue dicha y está registrada en el Evangelio por Jesucristo. Y esa ventaja nos permite tener entrada plena al Padre. Podemos orar y entrar directamente al Padre, pero tenemos que orar como hermanos, no como hermanos separados o divididos. A propósito, ¿no? Entonces, en ese contexto que estás hablando, por ejemplo, ese término de hermanos separados, que con tanta amabilidad y gentileza nos dice un grupo cristiano, no cabe. No procede. No procede, pues. No procede. Porque en la casa de papá, en la mesa de papá, no hay hermanos separados. Ahí o somos uno o no somos. Ahora, siempre es bueno examinar lo que dentro de nuestra casa está para ver cómo se puede ordenar. Tirar piedras sobre casa ajena tampoco es propio, ¿no? Nos dice que no seamos hipócritas, que reconozcamos nuestra paja en nuestro propio ojo o nuestra viga, antes de poder pretender ayudar o corregir a quienes tienen estas expresiones. Nosotros nos diferenciamos, pero marcadamente tenemos corrientes dentro de nuestras filas que no glorifican a Dios. Para algunos el ser conservador es una terrible condición, porque se honra la Escritura de manera, usando términos un poco ya pasados de moda, fundamentalista, literalmente hasta lo último, entonces no es digno de nuestra confianza. Pero hay otros que se dirigen con el conocimiento del Dios invisible y de su Espíritu, que parecen secretarios particulares de Dios. Ese rato Dios le está hablando para que digan lo que tienen que decir, cuando Dios ha hablado por el Hijo y está escrita su palabra y no podemos moverla. Son dos extremos. Y a pesar de eso, nos distanciamos, nos excluimos, hablamos mal los unos de los otros y nos dirigimos como más santos los unos que los otros. Los unos porque solo creemos en la Escritura, los otros porque solo oímos al Espíritu Santo. Esto no puede ser. Pero interesante como Salomón, cuando leemos "Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado", no reclama ser el exclusivo poseedor del misterio de Dios, se humillara, o sea, reconociera sus pecados, sus maldades. Qué bien nos haría como cristianos aprender a confesar pecados. A mí, a pesar de que lo que voy a decir como de costumbre va a causar polémica, a mí me quedó marcado el día que Juan Pablo II reconoció públicamente los pecados de la Iglesia Católica. Ahí obviamente surgieron todos los detractores políticos, religiosos, ideológicos, para decir por qué no confesó esto, por qué no confesó este otro. Pero la vergüenza es que nosotros, los que decimos ser más cristianos, perdón que use esa expresión tan impropia, nunca hemos reconocido nuestros pecados públicamente. Y
si vamos a hacer el oficio sacerdotal, cuando no tenemos la práctica de la confesión, nuestras oraciones no pasan del techo. No tiene sentido el partir el pan. Para la gran porción del mundo cristiano protestante, la comunión del pan y el cáliz de salvación es una práctica sin significado. Pero lo interesante es que ese es el mandato que queda ante el hecho que ya no necesitamos inmolar ningún cordero para reconstituir nuestra unidad y armonía con Dios. Nosotros participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo por la fe, clavado en la cruz, expresado con su palabra, presente en el pan y en el vino, porque confesamos los pecados y oramos reconociendo nuestros pecados en primer lugar. Entonces, la oración que no tiene esta admisión de pecados no es una oración sacerdotal, es una vergüenza, es una soberbia, es una prepotencia no comenzar reconociendo nuestros pecados. Y perdón que haga de nuevo memoria ciertas oraciones que son conocidas, la mayoría de los cristianos que tenemos más de 50 años en la fe, tenemos que decir de nuestros días católicos que había una oración que es acuñada después de siglos. Yo, pecador, me confieso ante Dios Padre Todopoderoso, etcétera, etcétera. Esa oración era realizada por la autoridad de cada comunidad. O sea, quien comenzaba confesando y admitiendo pecados, precisamente eran los que presidían la iglesia. Nosotros nos hemos sustraído de eso por completo. Es más, no creemos siquiera que la llegada de Jesucristo resucitado, el primer día de su resurrección, y que sopla por primera vez el Espíritu Santo, nos haya otorgado la potestad a los hermanos que presiden las comunidades de a quienes perdonareis los pecados les serán perdonados, a quienes les retuviereis les serán retenidos. Entonces, en este tema de la oración para ser uno, hay muchos entretelones que han sido olvidados solo por el hecho de ser anticatólicos, no por el hecho de ser bíblicos, porque bíblicamente tendríamos que habernos arrepentido hace muchísimo tiempo. Entonces, nuestra oración debe ser en absoluta humildad. Somos el pueblo sobre el cual el nombre de Dios es invocado. Bendito sea Dios. Jesucristo es nuestro Señor. Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comenzar humillándonos, reconociendo nuestras faltas y aproximándonos al hermano, no para de lejos, sino para ser uno verdaderamente en el Espíritu, en oración, en amor, en entrega, en sacrificio y aún pasando por alto muchas veces no los pecados, sino las circunstancias en las cuales vivimos en pecado. Tremendo, tremendo, mi querido pastor José. Estoy meditando y reflexionando y asimilando toda esta información que nos estás dando, que me parece tan relevante, tan bíblica, y me gustó que lo planteas como un propósito, una oración, un deseo de Jesús, que Él sabe perfectamente lo que hay en el corazón del Padre, y que esa oración sea que seamos uno. Somos uno, no somos uno, estamos divididos en parte porque queremos caer en la misma trampa que cayó Adán y Eva, claro. Y es la trampa de la autoridad y del poder. Yo quiero establecer quién va a ser uno conmigo y quién no tiene que ser uno conmigo. Y ahí entonces hacemos grupos, y en esos grupos tenemos autoridad, y la autoridad de decirle a tal o cual persona, si estás acá, entonces estás en la verdad, eres mío, si estás afuera, estás en la mentira. Entonces yo tengo autoridad de decir quién está bien y quién no está bien. Los de allá no están bien, los de acá sí están bien. Y eso me da cierta autoridad y genera un poco de temor en la persona de decir, ¿será que si me salgo me va a pasar algo? Si me voy a otra congregación o si converso con otro pastor, otro hermano de otra congregación, estoy haciendo mal, ¿cierto? Y eso un poco es quitarle la autoridad a Jesús. Exactamente. Me gusta mucho lo que dices, que la iglesia en su diversidad tenía una sola cabeza y debe tener una sola cabeza. Y tiene que ser. Que es Jesucristo. No puede tener dos cabezas, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni 10, ni 20, sino una, que es Jesucristo. Y ante eso nosotros ya tenemos que percibirnos con humildad. Qué interesante.
un primer paso de la humildad es reconocer que Él es la única autoridad. Exactamente. Y frente a esa autoridad, lo que puedo reconocer de mí apenas es la necesidad de su gracia, de su perdón, lo que significa que yo me reconozco como pecador. Y debo confesar mi pecado, porque al confesar mi pecado, reconozco su gracia. Y en ese instante, en lugar de declarar mi capacidad de erudito, ¿no? Conozco la verdad y quienes están conmigo están en la verdad, más bien reconozco mi debilidad, mi incapacidad y mi necesidad de Jesús. Y lo reconozco a Él como mi única y completa autoridad. Amén. Y en ese instante, si tú eres de otra congregación, si tu experiencia de fe ha sido matizada, qué sé yo, por el pentecostalismo, ha sido matizada por las danzas y la música eufórica, ¿cierto? Y mi experiencia de fe más bien ha sido matizada por el estudio bíblico, ¿cierto? Por la memorización de doctrinas y un poco la cosa más calmada, ¿cierto? Intelectual. Yo acepto mi historia de fe, pero no la considero mejor ni superior que tu historia de fe, porque lo que reconozco en ti es que tienes una cabeza, y es la misma cabeza que tengo yo. Y en ese instante entonces decía un pastor inglés del siglo XVIII, si tu corazón es como el mío, toma mi mano porque hermanos somos. ¿Cierto que más o menos por ahí va la... Estoy comprendiendo bien, pastor. Sí, pero va mucho más allá. Eso de ser perfectos en unidad, o completos, acabados en unidad, solo se lo entiende alrededor de la vida. ¿Podemos imaginarnos a un árbol astillado si está vivo? Imposible. Todo lo que muere se astilla y se divide. En la oración sacerdotal dice, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, perfectos en unidad, para que el mundo crea. No debemos aceptar las astillas como voluntad de Dios, o peor, como exclusividad del llamado de Dios. Pero es como se lo maneja. Y si a eso le añadimos toda la escatología con la cual se nos asusta de que mañana ya se acaba el mundo, ¿sí? ¿Y por qué no pensar que mañana va a ser una nueva barrida de las que han habido en los últimos 20 siglos de la humanidad y vamos a quedar para tener que repoblarla? ¿Por qué tiene que ser el fin del mundo como nosotros queremos asusar para nuestros fines misioneristas, sin haber llegado a ser uno para que el mundo crea, sin que el mundo haya tenido la oportunidad de vernos amarnos, ver cómo nos amamos como hermanos, sin que el mundo haya podido palpar la humildad y la presencia de Dios, pero como gentes de carne y hueso, no por proyecciones holográficas o por internet o todo eso. Recordemos a uno de los predicadores más sublimes que tuvo Estados Unidos el siglo pasado, en la década de los 80, y que todos admirábamos. Pero nunca nos imaginamos que la cámara nos puede llevar a una situación de experiencia espiritual, yo diría semi-espiritual, porque no hay encarnación, hay solo mensaje, hay solo imagen. Y la imagen recibe poder para matar. Hay que recordar las palabras de la carta de Juan para animar a las iglesias. La imagen tiene poder para matar, ¿sí? Y es la misma imagen con la cual ustedes me están percibiendo, sea la del celular, la de la televisión, de la tablet, la pantalla grande, cualquier forma de imagen, holograma, tridimensional o lo que sea. La imagen no es suficiente. El mundo tiene que ver en nosotros a Jesús. Cuando un pueblo obediente y humilde ama, cualquier vecino del barrio puede ver a Jesús en persona. Amén. Cuando un pueblo humilde sirve, cualquier vecino del barrio sabe que Jesús es su vecino y va a querer ser amigo. Amén. No hemos alcanzado esa dimensión. Entonces, esto de contentarnos de que en el cielo vamos a ser uno, o como hoy lo hemos oído aún hablar de directores de misiones, que la voluntad de la unidad de Dios es de que entre las misiones nos llevemos bien.
pero sin tocar el territorio y el reino que cada uno con su plata hace lo que le parece. Entonces hay implicaciones mucho más desafiantes que el mojarnos los talones en el filo del río y creer que ese es el océano. No, yo creo que Jesús nos invita a ir a la playa del océano, de su inmensidad, donde nos quedamos perplejos ante el hecho de que Él cree que podemos ser grandes como Él es, porque Él dijo, hagamos al hombre, pero a lo grande, a nuestra imagen, a nuestra semejanza. No ratones y gusanos que son incapaces de reconocer sus propios pecados ante quienes ofenden. No, no, no. Gente grande porque para ser humildes no tienen miedo, para admitir pecados no se escabullen, saben que el camino a la gloria es el camino de la humillación. Amén. Y en ese sacrificio y entrega, el mundo cree que Jesús fue enviado por Dios porque nosotros seguimos con su canción. Amén. Yo me quedo con esta tarea, la escribo en mi corazón, porque a veces parece abrumadora decir que la iglesia sea uno, que el pueblo de Dios sea uno, parece una tarea abrumadora y casi una utopía imposible. Exactamente. Pero yo no quiero dejar de pensar, porque lo que yo escucho me parece que está alineado a la verdad, me parece que está alineado a Jesús. Y el solo hecho que sea una oración de Jesús tiene que hacer que yo me movilice para que yo cumpla su voluntad. Y no puedo esperar que el líder de mi iglesia o de mi denominación la haga. Bueno, si Dios me está hablando a mí, yo tengo que reaccionar al respecto. Entonces, apenas esa tarea tan grande y colosal y media imposible, la puedo empezar a volver a ser posible dentro de mí. Si bien afuera tal vez yo no pueda ver eso, pero yo voy a hacerlo. Yo voy a tener la actitud. Yo voy a hacer de la oración de Jesús mi oración. Yo voy a ser casa de oración. Amén. Y yo voy a convertirme en ese anuncio profético de una persona que está abierta a reconocer a Jesús como la cabeza, y yo humildemente como alguien necesitado de su gracia, de su perdón, tanto como lo necesita mi hermano, mi hermana, de la congregación tal, de la congregación de allá y de la congregación de acá. Que si de pronto él está equivocado en una verdad, ¿quién garantiza que yo no esté también equivocado en algo? Si es que él de pronto necesita una revelación de algo porque está con un camino medio torcido, y yo también, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, empezar a aportar desde mi propia experiencia, desde mi propia convicción, querer ser uno, porque Jesucristo así oró. Y esa oración ¿será escuchada por el Padre o no será escuchada por el Padre? ¿Será contestada por el Padre o no? No quisiera incomodar a nadie por lo que voy a decir, pero básicamente está en juego la credibilidad de nuestra fe. Si Jesús es el Hijo de Dios, y por supuesto que lo es, y es el resucitado Hijo de Dios, entonces nosotros tenemos que tener conciencia de que su palabra es la expresión del corazón del Padre. El único momento que la Escritura registra una manifestación potencialmente en disensión con lo que pudiera darse fue cuando, Señor, ¿será posible que me quites este cáliz? Y dice, pero él sabía que para eso vino. ¿No? Y el Padre le dice, pues sabes que no, te lo tomas. Ese reconocimiento de autoridad suprema, la Iglesia tiene que recuperarlo. Solo que nuestra actitud de obediencia al Padre se la da solo a través del Hijo. Entonces, la pregunta que me haces es, ¿Jesús vendrá sin que el Padre haya contestado? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar a los pastores para ponernos de acuerdo, reconciliarnos y botar todas las paredes y todos los títulos que hemos puesto para diferenciarnos unos de otros? A mí, menos de 5 minutos. Ya no más. Yo me arrepiento y yo quiero cambiar. Claro. ¿Cuánto tiempo va a significar para que el mundo admita que somos tan increíbles como pueblo,
que digan, creemos que Jesucristo fue enviado Amén. por Dios invisible. Y que ese es el camino que la humanidad necesita, el camino que la humanidad necesita para vivir como queremos, soñamos, anhelamos vivir. Es el camino de las naciones. Naciones Unidas está colapsando. ¿Cómo puede ser que un país como el nuestro está sumido en tal impotencia ante la iniquidad, la corrupción a todo nivel? No se escapa nadie. Y no tengan a quién consultar. Naciones Unidas con su Carta de Declaración de Derechos Humanos, fantástico. Y nuestro país está en la lona. Tenemos un gobierno democrático promovido por la democracia que viene de Naciones Unidas, fantástico. Y no tienen control ni pueden aportar en la práctica con nada. Tremendo. Porque el tema es un tema espiritual que Aleluya. pretenden Amén. ignorar. Amén, amén. Y eso no se puede ignorar. Pero acontecerá, dicen los profetas, en lo postrero de los tiempos, que la casa del Dios de Jacob, no Jerusalén, no el templo de Israel en Jerusalén, la casa del Dios de Jacob, revelada por el Hijo, la única que hay. Yo edificaré mi iglesia, Amén. mi casa, la iglesia, será establecida como cabecera de muchos montes y vendrán las naciones a ellos y dirán, vamos, subamos a la casa del Dios de Jacob, porque sus caminos nos enseñarán y andaremos en ellos. Porque de Sión, de la comunidad de los redimidos, saldrá la ley y la palabra del Dios de Jacob. Aleluya. De eso estamos construyendo, mi querido José. Exactamente. En Ecuador, Casa de Oración, esa es la meta y esa es la profecía que queremos volverla realidad, porque Jesús ya la cristalizó, ya la hizo realidad y nosotros estamos siguiéndole a Él. Lo que acabas de recitar está en Isaías 2 y en Miqueas 6. Perfecto, muchas gracias. Mi amado, mi amada hermana, si ve, el altar familiar precisamente promueve esa unidad del pueblo de Dios. Bendito sea el Señor, donde Él es la cabeza y Él es el que nos une y nos liga para presentar una oración conforme al corazón del Padre. Si Papá Dios nos regala vida, el día de mañana volveremos a hacerlo y así lo haremos en esta vida y por la eternidad. Bendito sea el Señor, construir esa casa del Padre, ese Sion que regirá las naciones. Muchas gracias, mi querido Pastor José, por acompañarnos. Un gusto. Bendiciones, mis amados, mis amadas.